Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en este espacio del Café Filosófico. Me alegra mucho tener la oportunidad de volvernos a encontrar después de 15 días que no nos veíamos, porque hace 8 días estábamos en pleno Viernes Santo. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y gracias a la maestra Tita Llano. Tita, gracias por estar aquí en Monticello, en el Café Filosófico. Bienvenida. Gracias, Jorge. Gracias a ti siempre. ¿Cómo te fue en la Semana Santa? Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, Estuve bueno, me alegra mucho. retirada, en silencio, en oración. Ah, no, eso está muy bien, Sí. eso está muy bien, me alegra que te haya ido bien, a ustedes también, espero que hayan tenido pues un buen tiempo en estos días. Estamos atravesando una situación difícil, al menos aquí en Colombia. Nuestros contertulios que nos ven fuera del país, pues aunque obviamente en todas partes estamos afectados por la Sí. pandemia, pero particularmente aquí en Colombia estamos atravesando lo que llamamos el tercer pico de la pandemia. Aquí en Medellín sí que nos ha dado duro. Entonces ustedes se preguntarán, Tita, ¿qué hace allá en Monticello si estamos en toque de queda en Medellín? Bueno, lo que pasa es que este programa es grabado, entonces por eso es que lo pudimos hacer, sí, para que no piensen pues que estamos aquí desobedeciendo. Pero sí, lo importante es que no queríamos dejar de acompañarlos, dejar de estar con ustedes. Por eso hemos hecho pues el esfuerzo para tener el Café Filosófico de esta noche. Y lo prometido es deuda, como habíamos prometido entonces el tema después de los dos últimos cafés que tuvimos sobre el éxito, ¿cierto? Que más bien en el segundo café decíamos el éxito y la gloria, porque Sí. nos quedó esa gran conclusión que hay que hablar es de la gloria. Pues tú nos quisiste decir, pues la antítesis del éxito o de la gloria es la mediocridad, o de la excelencia mejor, porque Sí. recuerden que asociamos no éxito, sino excelencia, buscar la excelencia y la gloria. Entonces pues lo contrario es la mediocridad. Por eso el tema del día es la mediocridad. Y vamos a ver qué sale de este tema tan horrible. Tito, me lo Es un decías al tema inicio. oscuro, Ay, qué tema un tema tan oscuro, tan pero tú oscuro. sigues siendo un alumno excelente, un contertulio excelente. ¡Qué memoria! Sí, no, Sí. pues vamos a tocar ese tema. Yo creo que a todos en algún Sí. momento nos toca o caemos en la tentación de no hacer todo Sí, como se debe y mira, no dar lo mejor de nosotros. Como tú anotas todo y me vas dirigiendo, que te agradezco siempre mucho eso, me vas ordenando mi mente, creo que tenemos que hablar de qué es la mediocracia. Si nosotros, si todos estamos llamados a la excelencia en todo, si todos podemos ser excepcionales, creo que esa palabra no la he usado, en todo, o si tenemos espacio para las cosas mediocres. ¿Por qué somos mediocres? ¿Cómo funciona la mediocridad en mi vida? O sea, ¿qué sería una vida mediocre o un desempeño de un don de manera mediocre? Son diferentes ángulos y creo que lo que vamos a hacer es un comentario al texto de José Ingenieros. Dirán entonces aquí va la primera recomendación, dirán los contertulios, por fin tanto hablar de José Ingenieros. ¿Te acuerdas que este libro te lo regalé en un café? Exactamente. Te he regalado otros. Este libro, José Ingenieros, por fin llegó el momento de comentarlo. Creo que los primeros 4 capítulos más el capítulo 7 dan una visión muy completa de lo que es la mediocridad. Déjame contarte una anécdota y por qué yo hago tal recomendación de este libro. José Ingenieros es argentino, es psicólogo, escritor, bueno, tiene una formación polifacética. Yo durante muchos años trabajé materia, las disciplinas, pues ahora en la pandemia ha sido diferente la cosa, en una universidad, no vamos a decir el nombre, pero una universidad católica, y me daba el lujo, por ser católica, trabajaba todas las materias que tenían que ver con la filosofía de las organizaciones. Entonces me daba el lujo en una de ellas de comportamiento organizacional de decirle a los estudiantes cuando terminaba la materia, porque aunque fuera una universidad católica, pues la universidad como tal es universidad, por eso la universidad se llama universidad, ¿cierto? Porque es universal. Entonces, y no nos llamamos profesores porque no profesamos credo. La idea de una universidad al principio allá en Padua y Bolonia era que fuera algo universal. Entonces, bueno, yo
respeto mucho pues como el laicismo, una mirada así, a no ser que estuvieran los profesores de la Facultad de Teología o de ciertas facultades, pues que tienen que profesar un credo. Entonces doy mi materia y al final aprovecho que es una universidad con un credo y digo, miren, toda esta materia la dimos porque la teníamos que dar, la vimos, ya pasamos, bueno, ya tenemos las calificaciones, pero ¿saben qué? En realidad todo lo que hablamos en esta materia se resume en 2 textos. Te vas a sorprender del segundo, en 2 textos. Y les digo yo, el hombre mediocre, que de hecho pues a los estudiantes les pongo a trabajar algunos capítulos, y con esto sí quedan sorprendidos. Y la carta a los romanos de San Pablo. Esa no te la había dicho. No, esa no Mira, sabía. para manejar las organizaciones, yo, si fuera el estamento que certifica, que da personería jurídica a las organizaciones, cuando van a sacar el permiso de funcionamiento, yo les diría, se han leído 2 textos, el hombre mediocre y la carta a los romanos de San Pablo, incluso para personas no creyentes, no del mundo cristiano. O sea, la carta a los romanos es toda una directriz del manejo pues de los grupos. Me parece bellísimo eso. Entonces los estudiantes pues se ríen. Esta señora viene a confesarse el último día y parece hacer una reducción al absurdo, pero no hay ninguna reducción al absurdo. Entonces, bueno, comentemos a José Ingenieros en todo este café. Primero un sorbito, nunca habíamos tomado, exacto. No me habías ofrecido esto. Hace referencia a esta delicia, una cervecita muy rica para esta noche. No me habías ofrecido nunca, está deliciosa. Muchas gracias, Jorge Iván. Espero que la disfrutes, así como ustedes. Esperamos que disfruten también la bebida con la que nos están acompañando esta noche. Muchas personas, si están aquí en Medellín o en Bogotá, también sabemos que tienen esta medida de toque de queda extendido. Entonces, ojalá nosotros seamos una buena compañía y que se sientan acompañados. Y ley seca. Y ley seca. Así es, pero como estamos en casita, güey. Sí. Pero bueno, que puedan disfrutarla. Muchas gracias, está deliciosa, está excelsa. Y ahorita que tenía la espuma, mientras estaban organizando todo, camarógrafos y eso, tenía la espuma y yo dije, es lo excelso, es la excelencia que sale, que sobresale de lo común, de lo que queda. Me pareció muy linda mientras tú estabas ocupado yo ver la espuma. Bueno, la música que estamos escuchando es frenética. Cuéntanos. Es una música frenética. Vamos a pronunciarlo. Cosa Yanistakis, bueno, aquí por lo menos lo están leyendo, que significa en la lengua hopi de unos indígenas de la meseta de Estados Unidos, significa vida desequilibrada. Esta música es de una película hecha por Regio, que es de Luisiana, New Orleans decimos, de Luisiana, en 1982-1983. La película inclusive ha sido tan reconocida, muestra toda esa desvinculación del ser humano en masa, el movimiento en masa, que es ese hombre mediocre. Ahorita vamos a distinguir el hombre masa, que también lo habían criticado pues toda la escuela alemana, perdón. Entonces la película es frenética, denuncia eso, una vida en desequilibrio, y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la tiene dentro de sus archivos de filmografía, reconocida, ya habíamos mencionado otra película en otra ocasión de otro café, reconocida como una película de calidad estética, cultural e histórica. Esta película la encuentran en una de las plataformas más famosas que tenemos, ahí la encuentran. La música es de Glass, realmente ahora sí vamos a escuchar toda la música completa del año 93, 98. De hecho, algunos pasajes nos parecerán conocidos porque se toca mucho. En la película de 1982 no salía toda la banda, ya Glass, que Glass es de Baltimore, Glass es el músico que estudió en la Juilliard, Glass es el compositor, entonces ya hizo toda la música para toda la banda, porque incluso la película estuvo guardada por asuntos de copyright, de derechos de autor mucho tiempo, y ya en 1993, 1998 tenemos esta versión que estamos escuchando y que todavía otro grupo toca en la actualidad. O sea, es una pieza viva y escucharán que es frenética, es una denuncia a todo ese desequilibrio entre la vida del ser humano y, bueno, la relación de Panikkar, cosmo-teántrica, de la que tanto hablan ustedes aquí en Monticello. Y eso creo que tiene mucho que ver pues también con la mediocridad de ese hombre más. Entonces empecemos diferenciando, para que ya tú tengas motivos a todos tus comentarios y preguntas. Exacto, no, y además porque me parecen súper interesantes las preguntas que me dijiste al inicio, que las resolviéramos, por favor. Las resolviéramos. Entonces me gustaría
empezar como en ese orden si te parece, pero bueno, tú sabes que yo siempre tengo la curiosidad de saber qué dicen nuestros contertulios. Ah, Y entonces como la volví, pregunta es estás muy básica, juicioso. Ah, bueno, exacto, te pues es escuché. directamente qué es la mediocridad antes de Sí. hacértela y empezar por allí. Vamos a ver qué dijo nuestra contertulia sobre qué es la mediocridad, qué respondió ella ante esta pregunta. Bueno, por aquí me estaban preguntando qué es mediocridad. La mediocridad es cuando tenemos la capacidad y la actitud para realizar las tareas que nos son asignadas y que simplemente por pereza no somos capaces de hacerla. Eso es mediocridad. Bueno, ahí está Tita, nuestra contertulia. ¿Tú Sí. qué nos dices al respecto qué es la mediocridad? En una ocasión, cuando hablamos de la prudencia y de la felicidad, tocamos el justo medio aristotélico, hacerlo adecuado, del modo adecuado, en el tiempo adecuado, con la persona adecuada, el justo medio cuando mencionamos la circunspección, el justo medio cuando mencionamos que era el punto entre el vicio y la virtud, y yo creo que Chava, esta amiga de Monticello, que fue a quien entrevistaste, pues anota algo, es hacer de manera regular, ella dice por pereza, muy rico ahora revisar las causas de la mediocracia porque se conectan con varios temas de otros cafés, me parece muy importante cuando hablemos de, sobre todo a nivel de las empresas y de las organizaciones, aquí sí menos que en las familias, pero las organizaciones tienden a enfermarse mucho de mediocracia. Entonces sí me parece importante, cuando ya dices por pereza, que comentemos por qué se da esa mediocracia. Eso, pero entonces, ¿qué es la Entonces sí mediocracia? es hacer, no, la mediocracia sería el gobierno de los mediocres y la mediocracia sería un clima mediocre en las organizaciones, por qué tiramos hacia lo mediocre, que ya lo vamos a ver, pero la mediocridad sí es lo que dice Chava, es hacer de manera... No es la prudencia del justo medio, porque ni siquiera el mediocre sabe el justo medio, sino que es hacer de manera muy regular, muy por imitación, muy instintiva, muy por conservación simplemente de la especie, como decía Chava, cualquier tarea o actividad que tengamos, el desempeño de cualquier don. De hecho, curiosamente, pero no quiero entrar mucho en la historia de esa palabra porque hay discrepancia en filología acerca de la palabra filisteo, que tú la debes haber estudiado pues en historia sagrada. Pero filisteo en una de las acepciones en el diccionario, aparte del pueblo y su ubicación geográfica e histórica, es una persona que se resiste a la innovación. Schopenhauer de hecho llama a los filisteos, a los mediocres filisteos, que se resiste a la innovación, es un filisteo, ¿sí? Pero hay todo un juego de la palabra en el que no quiero entrar ahora porque nos confundimos mucho. Yo creo que queda más claro responderte, Jorge Iván, y queridos contertulios, si me permites hacer la distinción que hace José Ingenieros de 3 tipos de alma, ¿sí? El alma de la especie, el alma mediocre, el alma social y el alma individual, ¿sí? El alma por excelencia, el alma del excelente. Entonces, el alma de la especie es la que poseemos, porque en algunas cosas de nuestra vida podemos simplemente deambular con el alma de la especie, no sé qué tanto, pero es el animal humano, diría José Ingenieros, el animal humano que ni siquiera es capaz de seguir, no pertenece a la sociedad, o sea, no es capaz de imitar, de seguir reglas, de acomodarse, o sea, es la especie, es un animalito. De hecho, hay muchas disfunciones y patologías psicológicas y psiquiátricas que la persona se comporta como con el alma de la especie, o sea, es un animalito humano, sí tiene ojos, nariz, boca, tiene una dignidad que no se la negamos, pero parecería que es un ser antisocial, contrasocial, en muchas patologías. Esa la podemos saltar un poquito. Luego viene el alma social, que es el alma que imita, todo lo imita, es repetición. Esa es la que llama él el hombre mediocre, el que funciona por el alma de la sociedad. No tiene biografía propia, no tiene voz, es simplemente eco, el hombre mediocre. Ahorita hablamos muchas más cosas de las que dice Ingenieros. Y hay que recordar
que la medida de nuestra vida social, Jorge Iván y queridos contertulios, es la duración de nuestras obras, es qué hacemos con la vida que nos es dada. ¿Recuerdas que en un momento hablábamos cuando la gloria, que la manera de experimentar la gloria es reconocer que es ejercer la libertad y reconocer que alguien con mayúscula para los creyentes en cualquier divinidad, en cualquier Dios, nos es dada para darla a alguien, ¿sí? Entonces, en la persona mediocre simplemente hay una imitación, hay una acomodación, no hay son personas sin biografía, sin historia, porque ¿qué han hecho con su vida? O sea, la vida, lo que importa de la vida es qué hacemos con esa vida, y ahí también nos metemos con Víctor Frank, ¿qué hacemos con esa vida? Entonces, la medida de nuestra vida social es la duración de nuestras obras. Entonces, ya de ti diremos, ay, cuando tengas 70 años, Jorge Iván, diremos, ay, sí, el padrecito aquel, dirán con cariño, que tenía una barba, que hacía una meditación. O sea, duran tus obras y dentro de unos años estarán viendo tus meditaciones de cuando eras joven y bello. Sí, o sea, esa duración. Pero el hombre mediocre, como simplemente imita para supervivir, que es ahorita la pregunta de por qué existe, pues no va a dejar historia, no va a dejar geografía, inclusive biografía, inclusive no construye su vida, inclusive se resiste a la innovación, como el filisteo que llama Schopenhauer y el diccionario de la Real Academia, se resiste a las ideas nuevas, inclusive las boicotea, sabiendo que las ideas en las que nosotros vivimos, en las que nos hallamos, de las que nos aprovechamos, fueron ideas innovadoras en su momento. O sea, esto de fermentar una cebada en algún momento fue algo disruptivo, ¿cierto? Ya para nosotros es muy normal, pero el que inventó eso, nosotros no hemos hablado, casi nunca ha salido como el tema de la creatividad, pero nosotros, ahora que pasa Semana Santa, me parece me parece simpática esta analogía que yo hago, sin restarle pues mérito a la religión obviamente, pero hablamos de un Mesías y de un martirio en la religión y de Jesús que ha muerto por nosotros, pero Jorge Iván, con todo el respeto obviamente de la religión que los dos profesamos, pero además que tú celebras pues por ser sacerdote, y es que hay muchos otros han muerto por nosotros, Jorge Iván. Mira, cuántos fueron a la cárcel, fueron quemados, que la Iglesia misma católica ha reconocido a través de los últimos papas el perdón hacia ellos, han sido desterrados de su lugar de origen por las ideas creativas. O sea, ¿quién fue el primero que se le ocurrió talar un árbol y construir esta silla y no sentarnos en el piso? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió cultivar unas flores y cuidarlas? ¿El primero que se le ocurrió aplastar fibra de árbol y convertirlo en hojas? O sea, todas esas ideas son disruptivas y a nosotros nos tendrían que contar, cuando nos cuentan la ciencia, cuando nos enseñan ciencia, no solo las verdades de la ciencia, sino los errores de la ciencia y los mártires de la ciencia y de la tecnología. O sea, nosotros tenemos mucho que agradecer. Mira, yo he llegado aquí en un vehículo con llantas. Goodyear tuvo un matrimonio terrible porque su mujer no se lo aguantaba. Goodyear, las llantas, no le estamos haciendo propaganda a Goodyear, pero Goodyear se llama Goodyear por hacerle homenaje a Goodyear, que descubre el volcán y lo descubre en ese matrimonio tan difícil. En una salida de su esposa, él se puso a hacer el experimento, la esposa regresó antes de tiempo, él no supo dónde esconderlo, lo metió en el horno y el horno estaba prendido y ese es el caucho vulcanizado. Pues Marconi fue burlado cuando expuso frente a la Academia de Ciencia, fue burlado, y las telecomunicaciones de ahora, si no fueran por ese pequeñito avance, que fue un gran avance en ese momento de las ondas, no lo tendríamos, y fue burlado, desterrado. Giordano Bruno, Galileo y Nicolás Copérnico, por decir que la Tierra no es el centro del universo. Entonces, sino el Sol, el sistema heliocéntrico. Entonces también muchos han muerto y nosotros disfrutamos de eso, y somos mediocres en no reconocer, y es muy duro cuando no se reconocen las ideas y se hace boicot o se hace resistencia a la innovación, cuando nosotros estamos disfrutando de la innovación de hace muchos años. No sé si esa idea hasta ahí queda. Y la tercera clasificación, el tercer tipo de hombre, como dice José Ingenieros, es el alma individual, el hombre excelso, entonces, que habríamos llamado en cafés anteriores, el hombre excelso, el hombre excepcional,
mientras el hombre mediocre es sombra, no es modelo, este hombre excelso es modelo, ¿sí? Tiene biografía, es capaz de innovar, hace las cosas de manera excelente, no de la manera rasa simplemente para sobrevivir. Y ese es el alma individual. Y es el alma individual como el águila que aparece en muchas cosmogonías, aparece incluso en Isaías, en el Antiguo Testamento, el águila, ¿cierto? Que vuela sola. Ese es el alma individual. Entonces, el hombre mediocre se ubicaría en el alma de la sociedad, el que solamente imita porque tiene miedo de crear o porque no lo puede hacer, no tiene ni la competencia ni la capacidad para hacer florecer sus dones, que quizá ni siquiera conoce. Mucho podría ser por miedo, que fue uno de los cafés del año pasado. O sea, porque una persona o un grupo humano tiende a ser mediocre por miedo, por comodidad. Chava dijo ahorita por pereza. Claro, cuando muestras un don, al que más tiene más se le pide, es que dice el Evangelio, ¿cierto? Entonces, cuando si muestras un don, de pronto van a aprovechar de ese don en tu grupo humano, en tu empresa, en tu familia, y entonces vas a tener que hacer más cosas. De hecho, hay cierta resistencia en los trabajos para, no lo hagas así, que ahora nos ponen a todos a hacerlo así, o para mirar de soslayo al que hace una cosita diferente, porque ahora vea, haciendo algo diferente, ahora les va a gustar tanto que a todos nos ponen a hacer el cuadro de esa manera, el procedimiento de esa manera, el control de esa manera. Entonces, tristemente, los mediocres arrastran al excelso, arrastran al diferente hacia abajo, y esas son las mediocracias de las organizaciones. Porque el innovador, o sea, ya voy a explicar cómo en la humanidad necesitamos las dos líneas, como un poquito lo conservador, lo convergente y lo divergente. Pero el innovador, el alma individual que siempre está haciendo las cosas de manera excelsa, de manera excepcional, e incluso innovando, no siempre está innovando, hay unos que son innovadores y para eso se requiere una personalidad, pero están haciendo las cosas de manera excelsa y mostrando que sí se pueden hacer y que las cosas incluso complejas o difíciles se hacen con facilidad. Entonces es un poco una piedra en el zapato de las organizaciones, o sea, lo rechazan porque ponen a los otros a mirar hacia arriba, a marchar de otra manera, y es más cómodo dejar las cosas como están. O sea, si tendemos por inercia a una comodidad, pues a no esforzarnos, pero creo que eso viene de una falta de compromiso consigo mismo. Creo que es aquí, sí. Es aquí en este segundo libro, a que te desordené ya el café, te lo desordené. Bastante. No, simplemente quería ir recogiendo un poquito porque me parece interesante. Sí. Ya has ido respondiendo a las preguntas que nos planteábamos, hacerlas un poco más explícitas. Entonces, mediocridad es resistirse a la innovación, ¿cierto? Bueno, una de las excepciones. Y a la calidad, pues a resistirse a la innovación, a la calidad, a la excelencia, al esfuerzo. ¿Sí? Es inclusive resistirse, como lo quiero leer ahora de Barenboim, que es el segundo libro que voy a recomendar. No sé por qué no lo había traído, yo lo vi hoy y yo dije, pero discúlpame Barenboim, por favor, discúlpame. Porque hay un desconocimiento, tiene que ver también con la autoestima. Una persona que tiene, ¿te acuerdas el amor suyo y el amor propio? Recuerdan con Tertulio se hace 2 cafés, entonces, o 3 cafés. Una persona que no se conoce a sí misma en los talentos, no se siente comprometida con esos talentos. Cuando tú reconoces tus dones, tú quedas comprometido, Jorge Iván, porque dices, fueron dados por alguien, para los que creemos, o fueron dados, o nací así y le voy a sacar brillo. La persona mediocre ni siquiera, o sea, no hay una autoconciencia, o sea, se arrastra con la sociedad, imita lo que la sociedad diga. Hoy tuve que tuve porque alguien me pidió que lo hiciera, pero la persona accedió con entrevistarme con una persona que estaba preocupando a otras personas, una persona de 18 años, y escuché a esa persona. La inquietud era si tenía o no principios. Cuando yo lo escuchaba, es un varón, y me ponía ejemplos, y yo le decía, dame más ejemplos, dime cómo resuelves esto. Y yo le decía, no, tú sí tienes principios, le dije a este joven. Lo que pasa es que tienes 2 cosas. Una, tienes un pensamiento muy flexible, que es una cualidad. Eres capaz de ponerte en los zapatos de otro, en los pies de otro, entonces siempre piensa los dilemas morales en los 2 sentidos. Yo le dije, tú estarías genial para que estudies Derecho y seas un abogado penalista, por ejemplo, un defensor de las causas perdidas, ¿cierto?
pero tienes otra característica y es que muchos de tus principios no son los de la sociedad y son principios. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, ya le hice una propuesta, le recomendé inclusive 2 textos filosóficos, le ofrecí mi compañía en lo que necesitara y le dije, pero el tener esos principios distintos a la sociedad te va a costar. Te va a costar. De una vez estoy diciendo, vas a pagar un precio alto por eso. El alma individual paga un precio alto. Paga el precio de no ser reconocido, paga el precio de no ser gregario. El hombre mediocre, el alma de la especie y el alma individual, el alma, perdón, social, no la de la especie, porque la de la especie inclusive ni siquiera se rige por las sociedades, puede ser un antisocial, ¿sí? El alma de la sociedad pues tiene el instinto gregario y con tal de ser igual a todos y ser reconocido y que no lo dejen por fuera del grupo, hace lo que toda la sociedad dice. El alma individual no le importa estar sola, a veces le toca pagar con soledad el ser un alma individual, por eso se compara tanto con las águilas vuelan solas pero vuelan alto, ¿sí? Entonces... Eso, entonces mira, mediocridad, resistencia, se sí, puede ubicar resistencia a la calidad, a la Esa. excelencia, al cambio, a la innovación, sí. Eso, no dar más. ¿cierto? No dar más y no sacarle brillo a los Exacto, propios no dones. sacarle O brillo sea, a ya los no propios sacarle brillo. dones. O sea, yo puedo tener una vida mediocre. Mira, yo puedo ser mediocre en algunas cosas. Pongamos el propio ejemplo mío de que quiero estudiar esgrima. Esgrima. No importa, y sabes que yo voy a practicar porque como ya lo dije aquí, entonces lo recuerdo y voy a conseguir ese profesor. Seguramente yo sería una esgrimista mediocre, seguramente cuando el profesor me mire, conozca mi edad, mire mi cuerpo, diga, no vas a ir a competir. Y yo seguramente seré esgrimista solo por el disfrute, pero yo le serviré incluso mediocremente a la esgrima porque seguramente tú y otros amigos míos ya se conectarán en los próximos Juegos Olímpicos a partidos de esgrima, solo porque, Tita practica esgrima, Exacto. Vení, veamos pues cuál es la bobada de Tita con la esgrima, ¿cierto? O sea, ya conseguí espectadores para la esgrima, que es un arte, que es un deporte sin espectadores. O sea, ya por mi cuenta yo le estoy regalando a la esgrima, al que yo soy una espectadora fiel en todos los Juegos Olímpicos de la esgrima y la natación, que sí practico. Entonces, no, el país, Colombia, no requiere que yo le dé la gloria de la esgrima. O sea, yo me puedo dar el lujo, Jorge Iván, de ser mediocre en esa parte de mi vida. Y tengo que contar otro ejemplo porque si no vamos a confundir a los contertulios. Yo estudié de oficio porque tengo todo un cuento con el estudio de los oficios. De hecho, obligué amorosamente a mis hijos a estudiar un oficio antes de la profesión. Y mis 2 oficios son panadería y carpintería. Bueno, algo de floristería que también estudié, pero así oficios que duraron, panadería 2 años y carpintería 3 años. Yo soy una muy buena panadera, soy muy mediocre carpintera. Yo sobreviví porque mis compañeros me hacían parte de las tareas. Fui muy buena en algunas materias como dibujo técnico, que tenía que ver todo con matemáticas, y yo en 2 segundos decía en ese tablón cuántas mesas de estas cabían, cuántas se cortaban, si a lo largo y a lo ancho, y ellos quedaban así, pero esta que está mala y le hacemos las tareas, y en esta materia sí rinde. Bueno, soy una carpintera mediocre, pero es que yo no estudié carpintería, no era mi don, o sea, sino por curiosidad, por hacer algo con las manos, por saber que, porque hay todo un cuento con los oficios que nos hacen más ciudadanos del mundo, pero no, yo no causo ningún mal por ser carpintera mediocre. De hecho, si llego a estar en otro país y me contratan de carpintera, pues se darán cuenta rápidamente que solo sirvo para hacer las pegas, para controlar una serie, etcétera, para clavar unos clavitos. Ahí no afecta, pero en los dones que me han sido dados, como es entonces la capacidad de enseñar, la palabra, el discernimiento, el escuchar a otro, yo no me puedo dar el lujo de ser mediocre. Nosotros, tú y yo, nunca queremos un café mediocre, porque tú y yo tenemos unos dones que nos han sido regalados para poder estar aquí sentados y haber estado desde junio, pues, y yo desde hace 15, 17 años, y contigo desde junio, haciendo esto. Hay un compromiso, y yo no lo quiero hacer de manera mediocre porque es mi don, pero sí me puedo dar el lujo en la vida de ser una carpintera mediocre, y de ahora que voy a practicar esgrima, ser mediocre. A nadie le va a afectar, pero esto que es mi don y mi profesión, no. En segundo lugar, si de esto viviéramos, o sea, cuando yo ejerzo mi otra profesión, o si yo sí estoy dando clase de filosofía en la universidad, lo tengo que hacer bien, porque yo estoy recibiendo un dinero por eso. Estoy recibiendo un dinero, eso es muy grave. Total. O sea que ahí estamos diciendo que la mediocridad no necesariamente es algo negativo.
A ver, No. me refiero a que uno generalmente le dice a alguien, vos sos mediocre, y es un término peyorativo también, ¿cierto? Hay que especificar en qué eres mediocre Exacto. y si eso afecta, porque ningún ser humano es excepcional en todo. Claro que yo sé que hemos conocido personas muy bellas de las que decimos, esa persona todo lo que hace lo hace bien, Sí. esa persona todo lo que toca con sus manos lo deja bien, esa persona, sí hemos conocido personas excelsas, o sea, como brillantes en muchas facetas de su vida, Exacto. pero cada uno conoce cosas en que simplemente las quiere hacer por gusto, como en el caso mío la carpintería, bueno, la panadería. Caramba, Jorge Iván, que la tengo que hacer bien porque no puedo andar perdiendo materiales, pero carpintería, pues nada, es mi mueblecito, si yo hago la mesa chueca, todos los muebles que yo hice en carpintería durante 3 años, los tiene mi mamá, solamente mi mamá me recibía esos muebles, nadie más me los recibía tan chuecos, ¿cierto? Siempre hay una mamá que te acoja en tu Y mediocridad. se los vendías caros. Se los regalaba. A veces le decía que yo los había hecho solita, pero ella siempre decía, tus amigos, y ellos me ayudaron, mami. Entonces eso no afecta en nada, pero que yo ejerza una profesión y cobre por ella, sí afecta, incluso pues en el caso de mis profesiones son muy delicadas, yo no las puedo ejercer de manera mediocre, tú tampoco puedes celebrar de manera mediocre, tú no puedes confundir a la gente, Jorge Iván, ve y estudia por favor, y deja de echar la cháchara que estás echando con el bendito Evangelio o el Antiguo Testamento, lo que sea, que vete a estudiar, por Dios, estudiar de todo, de geografía, historia sagrada y todos esos personajes y hermenéutica, y por eso estudian lo que estudian los teólogos aquí en Occidente, ¿cierto? Entonces hay cosas en las que no podemos ser mediocres, pero a mí me da alegría que yo no tenga que lucir y brillar en todo, que yo sepa que voy a poder tomar unas clases de esgrima solamente para divertirme, sin tener que competir, sin tener que ofrecerle nada a nadie, pero solo por el gusto y que no afecto a nadie. Eso también es como algo entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que tampoco ha salido mucho aquí en el café. Lo apolíneo es el orden, el canon, etcétera. Entonces, nosotros aquí cuidamos el orden. Mira que me dijiste, ya me desordenaste el café, porque tú lo quieres en cierto orden, yo lo respeto, y me dijiste, ya me lo desordenaste, ¿sí? Está lo apolíneo, el orden en mi otra profesión, el orden en mis terapias, el orden conceptual, el orden inclusive en cómo hablamos acá, etcétera. Pero lo dionisíaco es eso del goce, lo muelle, lo tranquilo. Entonces son esas cosas que uno puede hacer simplemente por el gusto de hacerlos. Mientras yo nado todos los días, yo veo que donde yo nado somos muy pocos nadadores, o sea, nadadores deportistas, ¿sí? Pero hay cantidad de gente metida en la piscina al mismo tiempo que yo nado, pues cantidad no, 2 o 3 sapitos, ahí simplemente bañándose. Yo digo, en esta piscina olímpica, tantos metros, y ahí bañándose Algo como más patos. recreativo. Sí. Es que es mediocre, porque eso es un tanque, eso no es un tanque, eso es una piscina, señor, desplácese. No, lo tienen ahí, no, ellos no aspiran a hacer lo que yo hago en esa piscina, no afecta a nadie, ¿cierto? Es ese equilibrio. Entonces, por eso no podemos exigir que seamos excelsos en todo, pero cuando ya decimos una vida mediocre, yo pienso que decimos una vida mediocre es una vida desperdiciada, y sí las hay, Jorge Iván, personas que simplemente se han dedicado. Perdóname, la expresión va a sonar fuerte, pero así de fuerte es que queda clara. Personas, y lo dice José Ingenieros, porque acordé que he dicho mucho, José Ingenieros parece que escribiera con dolor, con angustia, con coraje, dirían los mexicanos, con rabia, decimos en Colombia, ¿cierto? Con rabia. O sea, José Ingenieros tiene un dolor ahí, me gustaría haberlo conocido para decirle a usted qué le pasó para escribir de esa manera que escribe. Entonces, hay personas que, dice él, simplemente nacen, se reproducen si lo hacen, crecen, como las plantas, crecen y mueren, nacen, crecen, se alimentan, mueren, pues se reproducen y mueren. Ya hay personas cuya vida es eso, es que yo puedo ser, y no importa la profesión ni el oficio, que ya lo habíamos mencionado en otro Café de la Excelencia, es que yo soy la persona que sirve los tintos en esta empresa, eso es muy importante, es muy importante. ¿Por qué tiene que servir los tintos de manera mediocre? ¿Porque su trabajo es de menor paga? No, tiene harta valía, porque usted es la que, casi que usted trabaja, es como vendamos eso, la persona que sirve los tintos en una empresa, es la persona, podríamos decir, que trabaja en bienestar humano de esa organización. Como así, no trabaja en servicios generales, eso es bienestar humano. No le lleve el cafecito a las personas, o al contrario, digámoslo al contrario, llévele el cafecito y verá cómo se sienten de bien atendidas esas personas y trabajan mejor. Entonces realmente la que lleva los tintos es de bienestar humano. El portero no es de servicios generales, el portero es del departamento de relaciones públicas de esa empresa. Imagínate la primera cara
que ve el que llega a esa empresa, la primera cara, el portero, relaciones públicas. O sea, hágalo bien, no lo haga mediocremente. Usted se le está pagando aquí para sonreír, para atender bien, para abrir la puerta. Entonces, en lo que yo haga es hacerlo bien. No tengo un trabajo, me he dedicado a ser ama de casa, sí, y hasta eres mala cocinera, sí, pero la manera como sirves esa comida, la manera como acompañas a tus hijos, la manera como acompañas a tu pareja, el esfuerzo que haces por cocinar, por cuidarlos, sí, o sea, en cualquier esfera, hasta siendo ama de casa, no saldré en las enciclopedias, no seré famoso. Serás famoso, que lo hemos dicho muchas veces, uno se muere cuando lo olvidan. Te recordarán, te volverán a pasar en el corazón cada vez que digamos, como hoy, ¿te acuerdas de esa soda saborizada de María Eugenia? Exacto. Mira, y dentro de unos años María Eugenia no estará, pero Monticello seguirá vendiendo soda saborizada, que seguramente hasta le pondrá el nombre de soda María Eugenia. ¿Y por qué se llama esta soda María Eugenia? Porque la señora que se la inventó trabajaba hace 30 años aquí, ¿sí? Entonces nos recuerdan en grupos pequeños, en grupos grandes, es dejar historia, hacer biografía, ¿sí? Haga lo que yo haga, Jorge Iván. Exacto, entonces, a ver, aquí con esto me has respondido que todos estamos llamados a ser excepcionales en todo, diríamos que no, ¿cierto? En todo no, pero sí excepcionales, y lo habíamos dicho por lo de la trascendencia, sí, por lo de la dignidad, la perfectibilidad, mencionamos inclusive textos sagrados. Exacto, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros, ¿cierto? La excelencia, incluso ir más allá de lo que nos piden, que era lo que tú pusiste un ejemplo muy bonito. Tanto énfasis en los cafés anteriores. Sin embargo, hay que reconocer, pues por un lado, que no somos buenos para todo, ¿cierto? O en todo, que somos vulnerables, entonces hay cosas en las que de pronto yo puede que no tengan la mayor capacidad y listo, ahí se vale, no sé si la expresión está bien utilizada, se vale, digámoslo así, no dar lo mejor, pero pues al menos lo hago porque es algo que disfruto. Sí. Entonces es importante. Ahora, antes de que me des la cita que tienes ahí en la mano, o no sé si me lo quieres leer antes de la pregunta, ¿por qué somos mediocres? Hay que vincular con muchos cafés, pero yo quisiera primero decirte cómo funciona la humanidad en relación con la rutina y la innovación, cómo funcionan las empresas, leer esta frase que cala hondo, como la canción de Bunbury. Sí, porque uno podría decir qué penatita de afán por pereza, ¿cierto? Que es lo que nos respondía que nos dijo Chava, ¿cierto? Por miedo, ya nos has dicho. Ya lo dije, sí. Por conveniencia, la sociedad se maneja más fácil cuando se reduce a todos al mismo común denominador y es la media. Son tan feas frases como o todos en la cama o todos en el suelo. No, aquí algunos están en la cama y otros en el suelo, a todos por igual. No, también qué bonito un día un café sobre la justicia y el bien, ¿sí? La equidad, que son esos conceptos tan equivocados que tenemos, porque además confundimos justicia con normatividad, justicia con la legalidad, con lo que está escrito, ¿sí? Barenboim, ya te voy a contestar esa pregunta porque es muy importante. Daniel Barenboim es un argentino judío, pero él lo hemos relacionado mucho pues con Alemania porque ha sido un músico muy famoso pues en muchas orquestas europeas de Francia, etcétera. Fue apoteósico que él pusiera en el año 1999 a tocar a judíos y palestinos en una, pues a mí me escalofría cuando te lo dije, porque es que esto es apoteósico, que le haya puesto a tocar a jóvenes de distintos países árabes con jóvenes judíos en la misma orquesta, y ese fue su sueño. Él dice, para superar las diferencias políticas, por eso él recibió un premio. Me parece, yo decía, pero si nosotros siempre nos gozamos de la música, aprovechamos la música para hacer más estético este café, cómo nos esforzamos buscando la música, y no habíamos traído un libro que no es para músicos. Daniel Barenboim, El sonido es vida, el poder de la música. Es de una editorial que inicialmente es colombiana y luego después es un grupo editorial grande de toda América, incluso hasta los Estados Unidos, o sea que es de fácil consecución. Dice, quiero leer porque no es un libro para músicos, dice, este no es un libro para músicos ni tampoco para no músicos, sino más bien para la mente curiosa que desea descubrir los paralelismos entre la música y la vida y la sabiduría que deviene comprensible para el oído pensante. Mira que muchas veces inclusive hablamos de los músicos en relación con lo que estamos platicando. No es un privilegio reservado para los músicos de gran talento que reciben una preparación musical, etcétera.
Bueno, estas palabras definen con exactitud la motivación detrás de estas páginas y dejan ver cuál ha sido el mayor deseo y compromiso del genial pianista y director de orquesta Daniel Barenboim. Entonces leo contundentemente: demostrar que la música es un camino, para que vayan viendo la carátula, excepcional hacia el entendimiento entre los seres humanos, superando fronteras y diferencias culturales, económicas y políticas. Esta obra es un testimonio de fe en el ser humano, de esperanza en las salidas equitativas para los conflictos más complejos y sobre todo de confianza en el inmenso poder de la música para inspirar vida. Entonces, él tiene... El poder de la música para inspirar vida. Sí, él tiene esta frase, dice, el coraje corresponde a la disposición y capacidad de desafiar lo previsto. Como dijo Arnold Schoenberg, el camino del medio no es del justo medio aristotélico, sino del medio, el mediocre. Escucha, es el único camino que no lleva a Roma. El camino del mediocre no lleva a ninguna Roma. Todos los caminos llevan a Roma, menos el camino del mediocre, ¿sí? Y aquí, cuando escribe cómo se lee una partitura para piano, está explicando los movimientos piano, forte, me salto ese pedazo, dice, leo 6 renglones, limitarse a tocar piano, 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 forte, forte, con nuestro piano aquí atrás como lo queremos, porque lo dice la página impresa. Sí. Sí. Puede ser, qué linda nota toqué, puede ser una señal de modestia, pero también un ejemplo de pecado por omisión, lo que te decía ahora, le estás faltando. Prepárate para lo que vas a escuchar ahora, le estás faltando a tus dones, entonces no te conoces lo suficiente, y si no te conoces además tampoco lo agradeces, porque si lo agradecieras lo darías. Pablo, también eso es Pablo, ¿por qué te glorías de aquello que te es dado? ¿Sí? Entonces si te es dado es para que lo des a otros. Entonces dice, también es un ejemplo de pecado por omisión. Las 3 preguntas que debe formularse siempre un músico son: ¿por qué, cómo y con qué propósito? O sea, ¿por qué, cómo y con qué propósito el compositor dice piano, allegro, forte, forte, no sé qué? Bueno. La incapacidad, aquí viene la palabra contundente, la incapacidad o escasa disposición a formularse estas preguntas es sintomática de una fidelidad irreflexiva a la letra, una fidelidad irreflexiva a la sociedad, que me reconoce, a la que pertenezco de manera gregaria, que me protege, ¿sí? Y de una infidelidad inevitable al espíritu. O sea, eres infiel a ti. El mediocre es infiel a sí mismo, porque ni siquiera se conoce. De hecho, le falta cierto coraje moral. Un mediocre es un peligro, porque un mediocre no es la persona. Con esto también voy dando respuesta a por qué somos. Un mediocre no es una persona equilibrada. Eso es una persona circunspecta, prudente, que ya tuvimos el café de la prudencia. Bueno, no, un mediocre es un equilibrista. ¿Y qué es un equilibrista? Los equilibristas hay que tenerles miedo, porque el equilibrista es: yo quedo bien con Jorge, quedo bien con Alejandro. Muy raro. Pues muy raro que, siendo Jorge Iván de estas ideas políticas extremas y Alejandro de estas otras ideas políticas extremas, yo esté bien con todos. No, ella queda bien con todos. Alguno de los dos engañó, ¿sí? Cuando nosotros tenemos principios, siempre estamos de acuerdo con y en oposición con alguien. En oposición no quiere decir que lo estamos tratando mal, que lo estamos matando, exacto, que le declaramos la guerra, pero es claro que estamos en oposición. Mira la diferencia entre la calma chicha decimos en Colombia, esa calma sospechosa de una ciénaga, ¿sí? O de un pantano quieto, incluso con zancudos y mosquitos encima que hablan de algo putrefacto, y la soberbia cresta de las olas del sublime océano. Hay una diferencia muy grande. Y me vas a decir que el océano no es equilibrado en ese movimiento de las olas que golpean y rompen en la playa, y es un equilibrio y saca cresta, como el hombre individual. El equilibrista es como que fuera equilibrado, es diferente. El equilibrio de 2 platos, esto lo dicen los ingenieros, en una balanza vacía, claro, están en equilibrio los platos porque están vacíos. Equilíbreme esa balanza con los platos llenos, con las ideas suyas de Jorge Iván y las ideas mías, que bien diferentes que son, pongamos el ejemplo. Equilíbrelo. Es diferente ser equilibrista que ser acomodado, ir por atajos, ser convenenciero. Eso se da mucho en las organizaciones. A este le digo que sí, a este también le digo que no. O sea, un jefe que queda bien con sus colaboradores que están a su cargo y queda bien con los jefes de arriba en el mismo aspecto, muy raro. Alguno de los dos les dijo lo que no era. Porque en el mismo aspecto no puedo estar apoyando, sacando adelante a mis colaboradores y quedando bien con los jefes. A alguno de los dos les dije la cosa al revés. Para yo defender una idea, tengo que ir
a veces contra los procedimientos que están manejando personas, ¿sí? Entonces, es un equilibrista y no es un equilibrado. El mediocre es un paciente pasivo, pues es un paciente por imitación, pues ahí simplemente con imitar lo que otros han hecho, seguir la rutina, es un rutinario, mientras que el hombre individual, el alma individual, pues tiende a la innovación, tiene ideas geniales, ¿sí? Para eso se requiere la autonomía intelectual. Nosotros hablamos de autonomía cuando hablamos del café de la libertad. Entonces, otra causa, esto lo estoy diciendo para decir otra causa, tú has dicho el miedo, pero otra causa es la falta de autonomía intelectual. Cuando yo tengo autonomía intelectual, tengo principios, y si me toca oponerme a alguien, a su idea, no a su persona, hemos dicho, combate a idea, no a las personas, o sea, respeto el ser que eres, respeto el derecho que tienes a hablar, respeto tu vida, pero tu idea inclusive ni siquiera me parece respetable. O sea, estás exponiendo unas ideas completamente disarmónicas o completamente contra toda ética, pues que si hay unos principios éticos como universales, morales no, pero éticos sí. Sí, o sea, ir en contra de la idea de la persona no es ir contra la persona. No es ir contra la persona, ¿sí? Eso ayuda mucho a la hora de los conflictos, pues, de no entrar en conflictos. Eso. Podemos hablar un día de conflictos, ¿no? Desde la filosofía. Eso, falta de autonomía intelectual. Sí, entonces falta de autonomía intelectual, que tiene que ver con el miedo, porque la autonomía tiene el valor de servirte de tu propio entendimiento. Las primeras 2 paginitas o 3 de qué es la ilustración de Manuel Kant, ese texto no lo hemos referido, qué es la ilustración de Manuel Kant. El libro de José Ingenieros, a propósito, digo que está en la biblioteca virtual, es un libro que tendrá unos 100 años, no sé por qué, porque son 100 años, o sea, desde hace mucho aparece en la biblioteca virtual, pues como legal, o sea que lo podemos leer ahí en la red, ¿no? Sí. Ok. Tita, ¿y cómo se ve la mediocridad en mi vida? Entonces, ¿cómo puedo yo verlo reflejado para ir también como cerrando este tema? Bueno, pero quiero antes de la vida, quiero decir, en cualquier organización, inclusive en cualquier familia, mira, toda organización, la civilización, la cultura funciona entre 2 fuerzas. Yo utilizo mucho el velero siempre como ejemplo de muchas cosas. El velero me sirve, el bambú me sirve, hay como unos objetos en la vida que me sirven mucho, que le saco mucho provecho con la metáfora. Mira que el velero tiene un mástil, que es lo que lo mantiene quieto, aunque realmente el velero se mantiene, pero hoy no es el tema, por la flexibilidad, por andar de eslora, y las velas que se mueven y que se recogen a veces una, a veces 2 extendidas, etcétera, son las que le dan la movilidad. Entonces, toda cultura, toda civilización es un equilibrio entre 2 fuerzas, una balanza equilibrada, no equilibrista, entre 2 fuerzas, la propulsión creadora, ¿sí?, y lo que permanece inerte. Entonces, quiere decir que la rutina, cuando yo hablo de mediocridad, que sería, como dice Einstein, no puedes esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo, ¿cierto? Una cosa es la rutina y otra cosa es la experiencia, porque la gente dirá, pues entonces tenemos que hacer las galletas siempre distintas para no ser mediocres, pues dirá una fábrica de galletas muy conocida, tenemos que hacer las galletas distintas todos los días. Entonces, ¿dónde está la experiencia y la rutina? No, la rutina también nos salva. O sea, tú ya tienes una rutina y dices, tita, no me cambie esto que se me olvida. Tenemos una rutina para organizar esto. Hay rutinas, o sea, que nos economizan tiempo en la vida. La rutina que tenemos al vestirnos, en la alimentación, en las cosas que llamamos de rutina, ¿cierto? Eso nos economizan y nos permiten pensar, pero la rutina no es lo mismo que la experiencia. Nosotros la llamamos rutina, pero es una experiencia, porque la rutina realmente mata a las organizaciones, o sea, impide la innovación. Entonces, hay 2 términos, inclusive en organización, que me gusta mencionar porque dejan las cosas muy claras. Hay los procesos de exploración y los procesos de explotación, o sea, esas son las palabras técnicas, pero aquí podríamos entenderlo diferente, explotación como abuso. Entonces, digamos, hay en toda organización los procesos de exploración que tienden al futuro, que lanzan la organización al futuro con la innovación, que sería para las almas individuales, para lo excelso, y están los procesos de repetición, ¿sí?, que se dan por la experiencia, que son para mantener a salvo la organización. Ese sería el mástil. En mi vida hay cosas que son siempre las mismas, en las que yo no hago movimientos, en las que inclusive me acojo a la sociedad porque me conviene y quedo adherida a la sociedad y por eso realmente pertenezco a grupos. Pero hay otras en las que, dado por mis talentos, yo empujo hacia adelante, me empujo yo misma o empujo a otros. O sea, una vida que no es excelsa en aquello que les he dado, es una vida mediocre. Ahora, pues dijimos que parece que hay personas de las que diríamos que toda su vida es mediocre, así como decimos de otras personas que toda su vida es como brillante, que son brillantes en todo, ¿sí? Tienen una pasión por vivir que todo lo que tocan lo hacen bien.
pero también acabamos de poner con ejemplos propios de cómo yo puedo darme el lujo de tener espacios de mediocridad, de no excelencia, de no querer sobresalir en mi vida, ¿sí? Exactamente. Vale, interesantísimo. Entonces eso en las organizaciones, la rutina que mata Sí. la innovación, Sí, ¿cierto? Yo creo sí. que, bueno, nos has explicado que es importante también tener una experiencia, Ujú. pero no caer siempre en la rutina, siempre lo mismo, porque entonces no avanzamos, ¿cierto? Claro. Y no doy más allá. Claro. Ahora, en la vida. Sí, pero, bueno, pero entonces otra razón para ser mediocre es para el miedo que sería salvaguardar mi vida. Entonces yo prefiero ser mediocre. Yo decía, creo que yo no puedo seguir diciendo esa frase porque puede quedar muy fuera de contexto y con la pandemia y la pobreza que se ha incrementado y lo que estamos viviendo, yo antes me daba el lujo de decir, el que trabaja cuidando el puesto trabaja mal. Yo creo que hoy en día hay mucha gente cuidando el puesto, Sí, sí. cuidando el puesto porque Todo la caos. situación... Exacto. Pero muchos dirán, sí, ¿yo qué hago? Sí, sí, sí. Tú debes escuchar a muchas personas así. Pero mira, pongamos un ejemplo horrendo, un matrimonio mediocre. Es que para allá iba, un poco Uy, también como me parece aterrizando este horrendo, tema. me parece horrendo, Jorge Iván. Pues un matrimonio mediocre, que yo no saque lo mejor de mí, que yo esté en esta relación simplemente por inercia, hay una frase de García Márquez horrenda, horrenda en el libro del amor en los tiempos del cólera, cuando dice, el objetivo del matrimonio no es la felicidad, es la estabilidad. Esa frase es horrible, Jorge Iván. Sí. Trabájala tú que trabajas tanto con las parejas. O sea, me parece injusto que el objetivo de un matrimonio no sea la felicidad y el desarrollo humano. Cuando yo estoy en este matrimonio y soy infeliz, pero solo por tener una estabilidad económica, social, una prestancia social, un salvaguardar el que dirán, yo me estoy moviendo con el alma de la especie. Sí, yo sé pues que obviamente me estoy metiendo, yo estoy hablando aquí como laica, yo sé y respeto que tú tienes otra idea del matrimonio, porque yo digamos que estoy hablando, por así decir, del matrimonio, de la unión de dos, bajo un contrato civil o no contrato, tú concibes el matrimonio de Dios, ¿cierto? Desde la religión. Sacramento. Entonces ahí como un sacramento, entonces ahí yo lo respeto, pero estoy diciendo la unión de dos, igual de una pareja, de un noviazgo, el mantenerme en un trabajo, pues y no apurarme a mandar otras hojas de vida, pues en este momento hojas de vida ¿dónde? Pero en otros momentos también, o sea, como que ya estamos justificados con la pandemia a ser mediocres en muchas cosas. Pues pero antes también ya éramos mediocres y no había pandemia, sí, también estábamos en trabajos recibiendo un salario por cosas que no dábamos, o sea, estábamos robando, es que cuando tú estás recibiendo, recordemos a Epicteto y recordemos el asunto que también lo menciona cuando hablábamos del glorioso, que uno no da, cuando uno tiene el mérito, eso hay derecho al orgullo. Cuando no se tiene el mérito se llama vanidad, y cuando tú tienes el mérito, tú no recibes, cuando eres digno, tú no recibes aquello que no mereces, ¿sí? Pero tampoco ruegas aquello a lo que tienes derecho, ¿cierto? Entonces mira que nosotros mantenemos muchas relaciones laborales en las que yo recibo un salario que no merezco simplemente porque mi jefe no se dio cuenta que yo hago las cosas por lo bajo, que yo hace 3 años que me di cuenta que ese procedimiento se puede hacer en menos tiempo y no lo digo para que no me pongan a trabajar más, etcétera. Recuerdo aquí en este momento, cuando mi hijo llegó de ingeniero aeronáutico a trabajar su primer trabajo, 5 años en Brasil, en una empresa de aviación, rápidamente se dio cuenta que el proceso que él iba a liderar, era el jefe de la planta de fuselaje, se podía reducir, era una reducción altísima, yo creo que era el 30 o el 50% sin exagerar. Él empezó muy entusiasmado, claro, un ingeniero nuevo, joven, y dijo, pues caramba, voy a hacer un gran regalo a esta empresa, que sepa que lo que se hace en 40 días se puede hacer en 25, por decir algo, realmente así, pues un ingeniero, Luego se da cuenta que eso tenía una consecuencia humana, entonces de ahí iba a salir gente, de ahí iba a sobrar gente. ¿Qué hizo él? Fue muy hábil. Él no tuvo la infidelidad a sí mismo, a su inteligencia que les da, a su formación como ingeniero, cómo llega una empresa a dar lo mejor, se da cuenta que un proceso que hacían en 40 días lo pueden hacer en 25, estoy inventando cualquier número, pero era una cosa escandalosa, pero luego se da cuenta de lo otro, va y habla con los dueños de la empresa, y les comenta lo que está pasando. Entonces crearon otra área, consiguieron otro negocio, ¿sí?, de fabricar túneles de viento para todas las universidades de aeronáutica en Brasil, se ganaron una convocatoria
para ubicar a a estas personas en otra área de la empresa. A mí me parece muy bello que el hijo haya hecho eso, pero entonces fue fiel, o sea, fue fiel a los otros, en no dejarlos sin trabajo, pero fue fiel a su propia inteligencia, tenía que hacerlo. Sí, simplemente a mitad de camino se da cuenta de una implicación ética que iba a tener su inteligencia, ¿sí? Es ese tipo de compromisos los que tenemos que tener, o sea, una vida comprometida tiene que ser, repitamos entonces, para recoger de eso, sin miedo, para la gloria de mis propios talentos, con autonomía. Yo siempre le digo a las personas cuando trabajo creatividad con ellas, yo les digo, es que dicen, no, yo tengo esta idea, pero qué pereza sacarla adelante, qué pereza exponerla en el grupo, en la empresa, no me van a apoyar, entonces mejor me quedo haciendo las cosas como están. Siempre es mejor hacer las cosas como están, es una frase horrible. Sí. Y yo les digo, si la vida, o los que creemos, si Dios te dio esa idea, la vida también te va a acompañar para darte el valor de exponerla. No puedes ser infiel a ti mismo, o sea, ¿cómo puedes estar tú seguro? Porque a veces dicen, a otro se le va a ocurrir, y yo, ¿y si a ningún otro se le ocurre? ¿Cómo no puedes sentirte orgulloso? ¿Por qué no sospechas ni por un minuto que esa idea solo se le ha ocurrido a ti en todo el planeta? Solo se te ha ocurrido a ti. Si yo te comprobara que en ese momento esa idea solo se te ha ocurrido a ti, ¿por qué no la sacas adelante? Si tuviste la luz, tienes la valentía. Yo creo que la vida es completa, sí. ¿Cierto? Si tú tienes la luz para algo, Jorge Iván, tú tienes la valentía, luz viene con valentía, que además dentro de nuestra fe son los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta que es del Espíritu Santo, sentimos una voluntad muy grande por hacer las cosas, una inteligencia muy grande, intelligere, o sea, comprendemos muy bien la situación y sentimos mucha paz. Y yo con ese cuento, sin hablarles del Espíritu Santo, para no quedar de evangelizadora, aunque es una obligación de los que creemos, ya voy terminando, les digo, si tienes la luz, también tienes que tener el valor. Eso no lo tiene el mediocre, eso lo tiene un águila que vuela sola. Y Jorge Iván, aquí la religión tendría mucho consuelo, sería mucho bálsamo para nosotros, pero nos hemos esforzado pues por tener un café muy incluyente, que nos llegue a muchos contertulios, porque dentro de nuestro mismo credo también está el abrazar a todos, ¿cierto? No excluir. Pero, ay, Jorge Iván, cuando tú tienes autoestima, cuando uno sabe que la trascendencia lo habita, que la infinitud lo habita, eso que llamamos tú y yo, pues, que se llama así en nuestra fe, divinidad, uno no tiene miedo de viajar solo, de volar solo, Jorge Iván, porque la primera obligación, y lo dice el primer mandamiento, es con uno mismo y conmigo misma, con las ideas y mis dones para sacarle brillos. Y pues qué pena terminarlo con una frase del Evangelio, pero sed perfectos como mi Padre Dios es perfecto. O sea, estamos llamados a la excelencia. Permíteme que diga una frase, aclaro primero a los contertulios. La palabra pecado inicialmente, porque la hemos encerrado mucho el contexto religioso, significa falta. Pecado capital es un discurso laico, ¿sí?, que luego toma la religión. Pecado capital es falla capital. Con todo lo que hemos dicho, yo creo que podemos decir así: la mediocridad, Jorge Iván, es un pecado. La mediocridad es un pecado. Total, así ¿sí? Es. Me encanta esa forma de cerrar. Nuestros dones están para sacarles brillo. Yo creo que de este tema tan feo, ¿cierto? Tan oscuro, así como tu chaleco de esta noche, podemos sacar esa bella conclusión, sí. ¿Cierto? Estamos llamados a conocernos, siempre será el llamado, y creo que en el café que tenemos dentro de 8 días de la filosofía, vendrá muy bien ese tema del conocimiento propio, cómo la filosofía sí. también nos ayuda mucho a crecer en este aspecto. ¿Eso para qué? Para sacarle brillo a eso que somos, ¿cierto? Atención, reconocer entonces nuestros dones, adquirir ese compromiso con eso que somos para no faltarle a mis dones. Me encantó esa frase y yo de entrada la subrayaba como una gran conclusión. Contertulio, no le faltes a tus dones, a eso que tú tienes, que sabes que puedes dar más. Necesitamos muchas águilas, ¿cierto? Sí. Que vuelen, que innoven, que den más de lo que simplemente estamos, a veces se nos pide incluso dar, sí. Eso nos lleva más allá. Necesitamos ese tipo de personas desde lo que sabes hacer, desde lo
la capacidad que tienes, creo que lo eso es que muy eres. importante, desde lo que eres. Entonces, qué bueno que nos sintamos hoy como muy animados. Yo me quedo con este café como muy animado. Pensé que iba a salir más regañado. Y yo no, muy mediocre en esto y en esto. Pero al contrario, me siento como muy motivado a precisamente a volar, ser esa alma excelsa, ¿cierto? Sí. Obviamente reconociendo, pues repito, los límites y habrán cosas en las que uno dice, pues no puedo darlo todo como lo vi en otras cosas, pero en esos dones que Dios nos ha dado, bueno, y que cada uno de nosotros tenemos, pues dar lo mejor. Yo creo que ese es el gran llamado, se necesita mucho. Ojo, ahí de pronto nos faltó hablar un poco más extenso de eso, de las relaciones mediocres, es muy Sí. importante no guardarnos nada, no guardarnos Sí. todo eso que tenemos por dar, al contrario, entregarlo, eso nos ayudará mucho también en nuestras relaciones. Yo creí que ya había cerrado, pero hay que parafrasear a Sócrates, pues Platón dice que Sócrates dice, porque Sócrates no escribe, que solo una vida reflexionada vale la pena ser vivida. Y entonces en otro filósofo dice, una vida no es digna de ser vivida si no sirve a un ideal, que es algo también de lo que tú hablas mucho. Justamente cuando me preguntaste, para que no se quede sin respuesta, ¿qué es una vida mediocre? Es una vida que no sirve a ningún ideal. Y para servir a ideales te toca a veces caminar trayectos del camino solo. Así es, así Sí. que ánimo, pues debemos tener una vida comprometida, ¿cierto? Y con un ideal y trabajar por él. Notita, mil gracias, mil Con gracias. Yo gusto. creo que esa es una gran forma también como de cerrar este pequeño ciclo en el que hablamos del éxito, la excelencia, la gloria, la El sentido de mediocridad. vida, la felicidad, todo se fue ligando. Todo se fue ligando, entonces es muy importante que ustedes, si no se vieron algún café, búsquenlo en el canal de YouTube, ahí lo encuentran muy fácil en las listas de reproducción del canal de Monticello Casa de Espiritualidad. Allí pueden ingresar, buscan lista de reproducción del café filosófico y allí encontrarán los cafés de este año y también pues los del año pasado, súper recomendados. Dentro de 8 días, no se lo pueden perder, el café sobre la filosofía, va a estar interesantísimo, así que los esperamos para que nos acompañen también en este cafetita. Una No, feliz noche, gracias. feliz Nada semana. mediocre tu compañía, es una excelsa compañía siempre. Lo mismo Gracias, digo, lo mismo gracias. digo. Gracias a ustedes, sigan compartiendo. Yo me acabé mi bebida, me va a servir otra, ¿cierto? Espero que la disfruten y que sigan conversando de estos temas. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Feliz noche.